Buenas tardes, ahora sí podemos decir tardes. Bueno, no sabemos. Noches todavía. Debe ser ya noche, sí. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias más temprano. Claro, así es. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches por mi parte. Estamos empezando media hora antes, a partir de hoy, cada edición informativa central de MBD Noticias, como anunciamos en el cierre de la jornada de viernes. Así que tendremos, en definitiva y como consecuencia, media hora más de información. Iremos diariamente desde las 18:30 hasta las 19:55, casi las 20 horas, nuestro habitual horario de cierre, por lo que más información en la edición de MBD Noticias Central. Bien, y hay muchísimo para compartir, muchas cosas que han pasado el fin de semana y otras que están sucediendo en esta jornada. Por ejemplo, el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó hoy en la inauguración de la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo que se realiza en Sevilla, España. En su discurso, en presencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que Uruguay cree que la Agenda 2030 sigue teniendo vigencia, más allá de que algunos líderes mundiales la cuestionen. Y además, Orsi enfatizó, atención, que Uruguay cree en el multilateralismo como salida a las crisis globales e invitó al auditorio a que cuente con nuestro país porque confía en esa herramienta. Orsi, que viajará este miércoles a Buenos Aires para participar de una nueva cumbre del Mercosur, destacó la importancia que Uruguay le asigna a la relación bilateral con India, que es integrante de los BRICS, a cuya cumbre en Río de Janeiro también asistirá Orsi los días 6 y 7 de julio, por lo que estamos en jornadas con una gran carga de actividades internacionales fuera del país del presidente de la República. Y liberándose del frío. En ese sentido, sí, el hemisferio norte por esta fecha se comporta de otra manera. Bastante distinto, Sí. lo opuesto. Ya compartiremos algo sobre el tiempo más adelante y hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. El presidente Yamandu Orsi dijo que todos tenemos que cuidar que no se viva en una permanente campaña electoral, en referencia a la posibilidad de que el expresidente Luis Lacalle Pou vuelva a ser candidato en las elecciones de 2029, lo que quedó planteado en su discurso del sábado en la Convención Nacional del Partido Nacional. El gobierno anunció una rebaja de 100 pesos en el precio de la garrafa de 13 kilos de Supergas, que comenzará a regir a partir de este martes 1 de julio, junto con un incremento de 25 centésimos en las naftas y de 1,05 pesos en el litro de gasoil. Se postergó hasta el miércoles la votación en el Senado del proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales, luego de un pedido de la oposición que busca compatibilizar la iniciativa con su bancada de la Cámara de Diputados. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, ratificó la política de compra de tierras del Instituto Nacional de Colonización que impulsa el gobierno y dijo que toda la polémica en torno a la adquisición de la estancia en Florida perjudica a las y los pequeños productores rurales, que son quienes han perdido durante décadas. El Banco de Previsión Social anunció acciones para mejorar la gestión de 58.000 expedientes de jubilaciones y pensiones que entre 2021 y 2024 tuvieron retrasos de 117% en Montevideo y de 82% en el interior. Tras las elecciones internas de este domingo, la candidata Janet Jara, del Partido Comunista Chileno, que además es exministra del gobierno del presidente Gabriel Boric, será la candidata de la coalición gubernamental en las elecciones presidenciales de noviembre. Una abrasadora ola de calor azota el sur de Europa, donde las autoridades emitieron alertas sanitarias o avisos de incendio ante las elevadas temperaturas con niveles récord que han motivado problemas en las personas más vulnerables. Desde hoy entonces, 18:30, cada edición informativa central de MBD Noticias, y esto abarca también a sus dispositivos. Estamos en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, por esa vía nos pueden seguir. Lo mismo a través del canal de TV Ciudad en YouTube, y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM de Montevideo y cercanías, radio de la Universidad de la República, que también se puede sintonizar en uniradio.edu.uy. Le doy paso a Natalia porque hay adelantos desde los móviles. Sí, Martín, y vamos ya mismo acá cerquita a la huella de Sereñi. Allí la mesa política del Frente Amplio recibió al coordinador de la bancada de diputados. Diego, ¿todavía está por allí? Sí, Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Mesa política justamente del Frente Amplio recibe al coordinador de bancada de diputados, Mariano Tucci, para dar cuenta sobre lo que fue el proceso de la rendición de cuentas, así que ampliaremos en unos minutos con esta y más información. Bien, y una de las actividades de hoy en el Parlamento, una comisión especial que analiza la futura integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Angie.
Así es, Natalia Martín, buenas noches para ustedes. Estamos en este momento en el anexo del Palacio Legislativo, donde hoy temprano se estuvo discutiendo cómo será la próxima conformación, que deberá pasar por Asamblea General y que necesitará los 2/3 de los votos para poder votar justamente a quien va a sustituir a Wilder Tyler en la Institución Nacional de Derechos Humanos. En unos minutos vamos a estar hablando sobre esto con Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio. Otro asunto. El senador nacionalista Sebastián da Silva cuestionó la lógica de ajuste de los precios de los combustibles que está aplicando el actual gobierno, que a través de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, horas antes de esa manifestación de da Silva, había anunciado que a partir de mañana, martes 1 de julio, va a registrarse una rebaja en el precio del supergas y un aumento en los precios del litro de las naftas y del gasoil. Se va a ajustar la nafta 0,25, el gasoil 1 peso y el supergas, como ya es sabido, hoy nos levantamos con esa buena noticia, creo que eso era importante que también lo trascendiera la ciudadanía y explicar el por qué, va a bajar 100 pesos por garrafa de 13 kilos. Dijeron que bueno, que a partir de ahora, por una serie de circunstancias, estabilidad, darle certeza a la población, la empatía, la mar en coche, iban a fijar el precio de los combustibles cada 60 días. Bueno, para subir, cada 30. Para bajar, cada 60. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. Como les contábamos, el presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó hoy en su discurso en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se está realizando en la ciudad de Sevilla, que Uruguay cree que la Agenda 2030 sigue teniendo vigencia a pesar de los cuestionamientos de muchos líderes mundiales. Y también dijo que Uruguay cree en el multilateralismo como herramienta para afrontar las crisis globales y justamente llamó a que se tenga en cuenta la postura uruguaya porque es un país que cree en esa herramienta. Y si estamos aquí es porque creemos que algunas herramientas y fundamentalmente el multilateralismo es la salida. En tiempos donde todo se pone en cuestión, donde aquella estructura o aquellas formas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, todo se pone en cuestión y quizá alguno salga despavorido, angustiado, descreído. Ustedes están demostrando, y todos aquí a partir de estos hechos, que esta inestabilidad, este mundo lleno de guerra, este crecimiento del armamentismo, no nos desaniman para hacer aquellas cosas que nos planteamos a partir de estos organismos. Y si el mundo está pasando lo que está pasando, si el mundo está lleno de incertidumbres, es de pensarse, y es correcto, que aquellos problemas históricos y estructurales que muchos países tenemos y teníamos, como la pobreza, el hambre, los desplazamientos forzados, la contaminación creciente, todo eso se empeora. Un clima de dispersión mundial empeora las situaciones de los más humildes y, por lo tanto, aquella Agenda 2030 sigue teniendo vigencia más allá de que hoy se la ponga en cuestión, más allá de que muchos líderes mundiales o algunos líderes mundiales la pongan en cuestión. Y es por eso que tenemos que ver, y acá termino como forma de agradecer y redoblando la confianza, que si hay 2/3 de la agenda que no pudimos cumplir, hay un tercio que sí. Y atrás de ese tercio de objetivos cumplidos hay gente que sufre pero que ha logrado salir de la situación en la que estaba. Y hay 2/3 que nos están esperando. Por lo tanto, secretario general, presidente, cuente con nosotros, confiamos en esta plataforma, no para seguir inventando cosas nuevas, sino para afirmarnos en lo que ya tenemos y que también usted lo sabe liderar, señor secretario general. Muchas gracias. Y en la previa de esta cumbre realizada en España, este domingo, Yamandu Orsi fue recibido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla por el presidente del gobierno español, a quien vimos recién, Pedro Sánchez, y por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En diálogo con Canal 5, Orsi se refirió a la cumbre de los BRICS, que tendrá lugar en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio, y adelantó que a Uruguay le interesa particularmente profundizar su vínculo con la India. Uruguay no puede descuidar ninguna oportunidad y los BRICS son otra oportunidad más.
Ahí vamos a aprovechar la oportunidad para tener reuniones bilaterales con algunos de los países que ya a nivel mundial son relevantes. Nos interesa mucho tener contacto con países asiáticos, lo vamos a tener ahí. No nos olvidemos que los BRICS lo integra la India. Uruguay creo que tiene que pisar un poco el acelerador en vincularnos con la India. Nunca un presidente uruguayo visitó la India. Estamos hablando de uno de los dos países más poblados del mundo, una de las economías más fuertes a nivel mundial, pero creo que no hemos explorado del todo las oportunidades que tenemos con ese país. Es una potencia que nosotros no la hemos sabido vincular del todo y sé que hay interés por parte de autoridades de la India de profundizar los vínculos con nosotros. Bien, cambiamos de asunto. Esto lo anunciábamos recién, uno de los temas de esta jornada. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció una rebaja de 100 pesos en el precio de la garrafa de 13 kilos de Supergas, que comenzará a regir a partir de este martes 1 de julio, junto con un incremento de 25 centésimos en las naftas y de 1 peso con 0,5 en el gasoil. Y dijo que el monto de la rebaja en la carga completa de una garrafa de 13 kilos de Supergas es histórico, que abarca a más de 1 millón de hogares y que está destinado, se orienta justamente a facilitar el acceso, por ejemplo, a la calefacción durante los 2 meses, digamos, más fríos del año, julio y agosto. Se va a ajustar la nafta 0,25, el gasoil 1 peso y el Supergas, como ya es sabido, hoy nos levantamos con esa buena noticia, creo que eso era importante que también lo trascendiera la ciudadanía y explicar el por qué, va a bajar 100 pesos por garrafa de 13 kilos. Eso en realidad responde, ustedes también lo sabrán, a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de cara a lo que han sido estos fríos que estamos atravesando. Bueno, hoy es un día de los que tenemos temperaturas bajo cero, por lo tanto tiene que ver con esto de ir gestionando, como habíamos dicho del principio, considerando la metodología que establecíamos con parámetros, pero al mismo tiempo gestionando y, como dijo el presidente de la República, considerando el bolsillo de la gente. Esta rebaja de los 100 pesos por garrafa se está adicionando a el subsidio que ya tenían alguna parte de la ciudadanía, que era la gente que tiene, la población que tiene tarjeta Uruguay Social y asistencia a la vejez, ya estaba con el subsidio del 50%. Esto no es lo mismo, se está adicionando a ese 50% esta decisión. Y la idea, que me parece que es una de las más importantes que tenemos que comunicar, es que es una decisión que creemos que va a alcanzar a más de 1 millón de hogares. Repercusiones. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que esta medida, comunicada por la ministra Cardona, de que se concrete esa rebaja en la garrafa de 13 kilos, es demagógica. Sí, el legislador dijo que a este gobierno le encanta recaudar a partir de los combustibles y agregó que el mayor impacto a favor de la población es, sin dudas, la caída del precio del dólar. Y no son serios. ¿Ustedes se acuerdan de la conferencia de prensa del mes pasado? En donde dijeron que, bueno, que a partir de ahora, por una serie de circunstancias, estabilidad, darle certeza a la población, la empatía y la mar en coche, iban a fijar el precio de los combustibles cada 60 días. Bueno, para subir, cada 30. Para bajar, cada 60. La población más humilde tiene la garrafa subsidiada, ¿sí? El resto de la población, ¿sí?, puede tener, vamos a decir que gasten 2 garrafas por mes, una en meses de invierno. Bueno, son 200 pesos, una familia tipo, ¿sí?, que serán 5 personas. Bueno, las rebajas no le dan ni para un boleto. Entonces están haciendo demagogia con algo que además va de la mano también de una baja tremenda, drástica del dólar. El dólar ahora está a niveles muy peligrosos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más.
Ahora actividad parlamentaria vinculada a los derechos humanos. Vamos a uno de los móviles. Aparece Angie Álvarez. No la estamos escuchando lamentablemente a Angie, ya la tendremos, en instantes volveremos al Palacio Legislativo. Hubo actividad de una cámara, o mejor dicho, de una comisión bicameral que está asociada al futuro de la integración o la futura integración del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que como se sabe tiene 2 vacantes. Bueno, con respecto a una, quizá haya novedades en breve. Angie, adelante, ahora sí, vemos y escuchamos. Así es, Martín, estamos, como les decía, en el anexo del Palacio Legislativo, donde hoy temprano sesionó la Comisión Especial para la designación de la conformación, de la próxima dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se va a votar el 9 de julio la sustitución de Wilder Tyler en la Asamblea General y que el candidato propuesto, entre los 3 que en este momento se encuentran, necesitará 2/3 de los votos para ser aprobado. Estamos con el diputado Frente Amplista Alejandro Zavala, a quien ya le consultamos. Ustedes llevan a Mariana Mota como candidata. ¿Qué conversaciones han tenido con la oposición para poder impulsar este nombre? Bueno, sí, la comisión elevó los 3 nombres que están presentados, el de Mota, el de Fossati y el de Dupetit. La posición de Frente Amplio es acompañar la postulación de Mota. Bueno, tanto a la oposición como al oficialismo nosotros. Nos falta un voto para la mayoría simple y bueno, unos cuantos para la mayoría especial en la primera votación. ¿Cuál es el acuerdo que buscarían con la oposición para llegar al nombre de Mota en esta oportunidad? Bueno, estamos discutiendo porque también está la otra vacante, la vacante que deja abierta Legnani, que se va en realidad a proveer después porque el proceso de selección es en paralelo, digamos, y hay una intención de la oposición de ocupar esa vacante. Y bueno, veremos cuáles son los nombres que proponen y si podemos acordar la votación de Mota en primera instancia y la segunda persona como la vacante de Legnani. En ese sentido, Gabriela Fossati y Luz Dupetit podrían ser nuevamente postuladas para este lugar. Sí, tendrían que ser postuladas nuevamente porque, como te decía, los procesos corren en como líneas paralelas porque las renuncias de Tyler y de Legnani fueron en momentos distintos, en fechas diferentes. ¿Cómo será el proceso en comisión de cara al 9 de julio, considerando que todavía quedan 9 días? Bueno, la comisión ahora tiene que empezar el tratamiento de estos nuevos postulantes. De hecho, del 7 al 17 de julio se recibirían a los nuevos postulantes para el segundo cargo, para el cargo que ocupa Legnani. Se supondría la primera votación, digamos, del 9, incluso la segunda, si fuese el caso, que sería el 15, con el periodo de selección o de recepción de los postulantes en la comisión. Y respecto a la renuncia de Legnani a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿qué postura tiene el Frente Amplio? No, bueno, no hay mucha postura que tomar, básicamente de tomar conocimiento, es una renuncia indeclinable y bueno, lo que corresponde es proveer al cargo y completar la integración del directorio. Una última consulta, ¿creen que van a llegar a este acuerdo junto a la oposición para efectivamente resolver que Mota sea la próxima integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, para nosotros es claro que Mota es la persona más preparada para ocupar el cargo de Tyler, ¿no? Tyler está encargado de la búsqueda de los uruguayos desaparecidos. Mota ya co-coordinó con Tyler esta búsqueda en el periodo anterior. Y claramente las otras propuestas que están sobre la mesa no cumplen con los requisitos ni con las características para seguir adelante esta propuesta. Además tiene el apoyo de familiares de desaparecidos y un montón de instituciones de derechos humanos. Para nosotros es claro que la vacante de Tyler tiene que ser ocupada por Mota. ¿Tienen alguna opinión al respecto de la situación de Carmen Rodríguez, la expresidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que bueno, fue sancionada también? Bueno, no me puedo expedir sobre eso porque como integro la comisión y tengo el expediente, en realidad estaría prejuzgando si yo te diera una opinión concreta con respecto a la acusación sobre Carmen Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, conversábamos con Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio, con quien desarrollábamos cómo va a ser el proceso de cara a la elección de quien sustituirá a Wilder Tyler en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Habrá novedades el próximo 9 de julio. Muchas gracias, Angie y equipo. Ahora vamos a cambiar de asunto, aunque nos mantenemos en el Palacio Legislativo, porque el Senado postergó hasta el próximo miércoles la votación del proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales, luego de un pedido de la oposición que busca compatibilizar la iniciativa con la bancada de la Cámara de Representantes. Y a todo esto el Frente Amplio espera. Habló el senador Daniel Casciani, dijo que si bien la Caja precisa una
una reforma, un cambio profundo, tiene expectativas de que con los cambios que se puedan instrumentar en el mecanismo de financiamiento que se vienen discutiendo se pueda atender esta emergencia. Hoy lo que estamos tratando es tener una medida de urgencia, es decir, que la caja no termine de fundirse, que se le inyecten recursos frescos, tanto de los activos, los pasivos, los principales beneficiarios, y el esfuerzo que vamos a hacer toda la sociedad justamente para poder también inyectar recursos vivos y que puedan seguir subsistiendo, y después, en todo caso, discutir los temas más de fondo que sin duda son importantes. Ayer, ¿y el tema de los timbres, cómo quedó? En principio se va a mantener la propuesta que no es la que envió el Poder Ejecutivo, que era ajustar a los timbres profesionales por la semisuma del índice medio de salarios y el IPC, sino que se va a mantener el acuerdo que hubo en la Cámara de Diputados, que votaron todos los partidos políticos, que de aquí en adelante los timbres profesionales, que también los pagamos todos los uruguayos y uruguayas cada vez que hacemos un servicio, es decir, utilizamos los servicios profesionales, se puedan ajustar por el índice medio de salarios y no por el IPC. Y eso evitaría el descalce futuro y bueno, también inyectaría fondos importantes a la futura caja de profesionales en caso de que se salga. Había dicho que eso podía disparar el precio de los tickets de medicamentos. ¿Se analizó eso? Sí, está analizado y bueno, sin duda, por lo menos por lo que se ha planteado por parte de los profesionales y también por parte de los quienes arribaron a este acuerdo, es que eso no sucedería. Pero bueno, nosotros somos de la idea de que lo mejor era el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, entre lo mejor y lo posible, yo me quedo con lo posible, y lo posible es esto, tratar de que hoy los activos aporten un poco más, que los pasivos aporten un poco más en la medida que se han beneficiado y que van a seguir beneficiándose de una jubilación importante. Mismo tema, otro protagonista, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, dijo que el pedido de postergación de la votación a nivel del Senado de este proyecto de ley orientado a la caja de profesionales, que fue hecho por la oposición, se hizo precisamente con la idea de tener más tiempo para estudiar las modificaciones que introdujo el Frente Amplio a nivel de la Comisión del Senado, que recientemente estuvo considerando la iniciativa. El legislador se mostró confiado en que se va a alcanzar una solución que no va a ser feliz, dijo, pero sí equilibrada. Nosotros habíamos fijado esta fecha del 30 de junio, lo habíamos acordado, pero en la reunión con nuestros diputados, con los diputados de la coalición, que trabajaron intensamente en este tema, bueno, ellos necesitaban un par de días para estudiar la contrapropuesta que venía desde el Senado y para, por supuesto, conversarla con la serenidad y la tranquilidad que corresponde con los diputados de todo el país. Eso va a ser entre hoy y mañana. Y entonces el día miércoles tenemos fe de que vamos a estar votando. Ese es el tiempo que nos hemos pedido. Y bueno, creemos que es un tiempo absolutamente razonable para alcanzar una solución que, bueno, nunca va a ser una solución feliz, pero es una solución que esperamos sea equilibrada, que todas las partes sean atendidas, que ninguna sea recargada en demasía, que todos aportemos y que nadie salga tan sobreexigido. Y seguimos en tema porque transcurre un paro médico de 24 horas justamente en este marco de la votación que hoy sucedió en la Cámara, en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, porque diversas organizaciones de profesionales se manifestaron justamente allí en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Habló Sergio Bedrosian, que es vocero del colectivo Profesionales Independientes, y lamentó que una serie de propuestas presentadas en el anteproyecto a nivel de la Cámara Baja, que según dijo estaban consensuadas, pasaron a fojas cero en el Senado. Sobre una sentencia pasada. En representación del colectivo de profesionales independientes, Bedrosian aseguró que la protesta es contra la operativa de un sistema político que, lejos de estar en línea con el respeto y la defensa de los derechos de los colectivos, aprobó medidas que violan derechos. Además, señaló que al Poder Ejecutivo se le ha solicitado la presentación de los estudios de impacto que podría tener la aplicación de esta ley y no los ha presentado.
Según Bedrosian, los estudios de impacto del aumento de las tasas de los activos arroja resultados que son negativos. En simultáneo, valoró que el sistema político no solo no instrumenta las herramientas correspondientes, sino que además define mal las soluciones. Desde el colectivo sostienen que el gobierno tiene el deber de cumplir con la Constitución y el respeto al derecho y a la igualdad entre todos los trabajadores. En esa línea, el vocero aclaró que en su orgánica tienen 600 profesionales y que el no acompañamiento de otras organizaciones sindicales en esta movilización se debe a que todavía existe una inmadurez respecto al tipo de lucha que deben dar. Consultado por las declaraciones del coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayani, quien indicó que es injusto que don José y doña María financie la caja profesional siendo una caja privada, Bedrosian respondió que Cayani no le avisa a Juan Pueblo que su fuerza política fue responsable de la destrucción del portafolio de inversiones de la caja y señaló que no ven que a la caja militar, que tiene un déficit 12 veces mayor que la caja profesional, le hablen de recortar o amenazar con el no pago o el pago fraccionado de jubilaciones. Respecto al aplazamiento de la votación, Bedrosian aclaró que tienen pocas esperanzas de que los legisladores cambien su postura y valoró que las medidas van a ser atropelladoras, aunque el sistema político sabe que va a votar una ley injusta. Por ello, el colectivo de profesionales independientes se reúne en protesta, pero también como señal de que esta lucha va a seguir. Ahora cambio de agenda. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Frati, dijo que la polémica generada en torno a la decisión del Instituto Nacional de Colonización o del gobierno a través de ese instituto de comprar la estancia María Dolores, ubicada en el departamento de Florida, le hace daño, le hace mal o perjudica a los y las pequeños productores, digamos, y entiende que son justamente quienes vienen perdiendo hace mucho tiempo a nivel de la actividad rural. Si bien anunció que no iba a hacer referencia al proceso de análisis sobre la compra de este campo en Florida, que fue observada por el Tribunal de Cuentas, sostuvo que hay una deuda social con el campo y que se mantiene el objetivo trazado por el gobierno. Que hemos tenido algún contacto con la Intendencia, no recuerdo haber visto presupuestos en una enorme cantidad de observación en el Tribunal de Cuentas que se reitera el gasto y sigue adelante. En este caso parece que fuera determinante, pero bueno, los tiempos cambian, los actores también, y bueno, y la cortesía parlamentaria a veces queda por el camino, pero bueno. El objetivo es el que se trazó y el que estuvimos todos de acuerdo, y que además empezaba a dar cumplimiento a una promesa electoral. Yo no sé por qué se ha armado todo, honestamente, no que me quería referir al tema, todo este bedorro de este tema, cuando la administración del Frente Amplio en promedio compraron 10.000 hectáreas por año. O sea que, pero bueno, y termino con esto. Yo, cuando se dan estos problemas, que son políticos partidarios, no son políticos nacionales, cierro los ojos y me pregunto, ¿quién gana y quién pierde? ¿Quién gana podemos verlo? ¿Quién pierde? Los que han perdido toda la vida durante décadas, que son los pequeños productores rurales de este país. Que la sociedad en su conjunto, ustedes, yo y nosotros, tenemos una deuda social con el campo, que no la hemos cubierto ni la vamos a cubrir con esto. Pero seguimos otra vez dándole y ninguneando. Porque ¿quién iba a ocupar estos campos? ¿Mal o bien? ¿Trabajando mucho o poco? Eso no lo sé. Eso depende de cada administración. Pero claramente no iba a ser ni ningún oligarca, ni ningún terrateniente, ni nada de estas cosas que se nos da para esto. Lo iba a ocupar pequeños productores que están ahogados por el tamaño, porque acá y en el mundo entero los tamaños mínimos para vivir en el sector agropecuario se han agrandado, también en la lechería. Por lo tanto, hay gente que está ahogada, que si no le das espacio, se tienen que ir. Ahora después sacamos la boquilla todo diciendo que no se venga la gente del campo. ¿Y cómo no se va a venir si nos pasan estas cosas? ¿Qué es lo que le transmitimos? Bueno, como dicen muchos que viven en la urbanidad, si no te da, vende y andate por otro lado. Bueno, así tenemos después los cinturones de miseria, primero en nuestras capitales departamentales y después en Montevideo, que vienen a buscar trabajo acá o en Maldonado, y si no encuentran un trabajo digno, terminan en una lona con 4 palos. Esa es la historia que ha vivido este país y que esto no soluciona, pero podía dar una lucecita. Y el nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización, lo veíamos allí al lado del ministro Frati, Alejandro Henry Rodríguez, asumió el cargo este lunes tras la renuncia de Eduardo Viera debido a la polémica por su condición de colono. Y en su discurso, Henry dijo que la lechería será prioridad durante su gestión al frente del organismo, aunque también dijo se va a trabajar con otros sectores productivos. El enfoque hacia la lechería tiene
tiene un sello en lo que va a hacer esta administración, en el sentido de entender la importancia que tiene la lechería de erradicación de gente en el campo, de generar demanda de insumos, generar demanda de trabajo y fortalecer las cadenas productivas. Todas las cadenas productivas se fortalecen con más productos, pero en el caso de la lechería estamos convencidos que tenemos una cadena muy aceitada a la cual necesitamos darle más fortaleza. El nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización anunció que el organismo participará del Plan Procría, aportando 300 productores y la asistencia técnica para el programa que promueve el aumento de la producción de terneros. También destacó la figura de quien debió renunciar a la presidencia, Eduardo Viera, y dijo que es el mejor referente. Además, señaló que su trabajo será en equipo y cerca de los colonos. Seremos celosos del mejor esfuerzo que vamos a hacer para que se cumpla, vamos a decir, la propuesta esta de tener un instituto, como decía recién, que aporte mucho a las cadenas productivas. Vamos a realizar un trabajo colectivo también, como lo he dicho en muchos medios de prensa. Nosotros no sabemos trabajar de otra manera. Tampoco nos podemos olvidar del compromiso que tenemos que asumir, reforzándolo aún más, sabiendo lo que significó para el compañero José Mujica el desarrollo de los más excluidos del medio rural. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos la primera parte de nuestro capítulo internacional en esta nueva edición de MBD Noticias, hablando de España y de uno de los hechos del día. Fue evidentemente la orden de prisión que recae sobre el número 3 del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, en este episodio conocido como el caso Koldo, que tiene que ver con una serie de concesiones que daban determinados sectores del gobierno español a cambio de dinero, a cambio de coimas, como se conoce popularmente. Todo esto está enmarcado en una crisis institucional que vive el gobierno de Pedro Sánchez, quien ha reconocido los problemas que ha tenido su gobierno, pero ha dicho que el Partido Socialista hizo lo que debía hacer y que ahora será la justicia la que deba dirimir cuál es la situación de sus cercanos colaboradores, como en este caso Santos Cerdán, quien dice que es objeto de una persecución política. La decisión fue adoptada a pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que alertó sobre el riesgo de fuga y destrucción de pruebas en un caso que representa un golpe directo a la estructura del oficialismo, ya que Cerdán era una figura clave del entorno del presidente Pedro Sánchez y su detención agrava una crisis que también salpica al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. La investigación, parte del conocido caso Koldo, indaga una supuesta trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de comisiones y, según un informe de la Guardia Civil, existen consistentes indicios de que Cerdán coordinaba la distribución de fondos ilícitos entre los implicados. Desde Sevilla, donde participa en la conferencia de la ONU, el presidente Sánchez reaccionó asegurando que el PSOE actuó de manera contundente desde el primer momento al separar a Cerdán del partido y que ahora es el turno de la justicia, reiterando su máxima colaboración y respeto con la investigación. Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Días atrás Sánchez había pedido públicamente perdón, alegando desconocimiento de cualquier irregularidad interna, escándalo que llevó a la oposición liderada por el Partido Popular a exigir la renuncia de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que el mandatario descartó. Cerdán, por su parte, se declaró inocente ante el juez, según fuentes judiciales, y aseguró ser víctima por haber garantizado un gobierno progresista en España, al tiempo que su defensa considera que las medidas son desproporcionadas y buscan revertir la prisión preventiva. Y en Chile se van reafirmando las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el próximo mes de noviembre. Y este domingo hubo elecciones internas, pero solamente en la coalición gubernamental de izquierdas, ya que la derecha y la ultraderecha han decidido participar en forma independiente con cada uno de sus candidatos, que de todas maneras siguen liderando las encuestas que se han venido realizando. Sobre todo en los últimos días, la gran novedad es que el ex candidato a la presidencia, José Antonio
Antonio Cast ha superado a la candidata que hasta ahora se perfilaba como principal para ese sector, Evelyn Matei, quien está muy cerca en los números y todavía falta mucho. Pero la gran sorpresa la dio justamente Janet Jara, que es una dirigente del Partido Comunista que le ganó a Carolina Toá, que era una mujer que tenía un gran respaldo político, que había formado parte de los gobiernos de Michelle Bachelet, también de Gabriel Boric. Sin embargo, esta mujer que estuvo en el Ministerio de Transporte de Boric es la primer comunista que logra acceder a la candidatura presidencial desde el regreso a la democracia. El candidato de la derecha, José Antonio Cast, dijo que, bueno, ya se sabe quién es el adversario, el enemigo, así nomás lo dijo Cast, en una reacción inmediata a ese proceso electoral, mientras que la candidata Evelyn Matei dijo que la poca participación, apenas 1 millón y poco de votos, que tuvo la elección de ayer, que no era obligatoria, demuestra el fracaso del gobierno del presidente Gabriel Boric, que pidió unidad. La dirigente comunista Jeanette Jara, ganadora de las elecciones internas de la izquierda chilena con el 60,31% de los votos, escribió en sus redes sociales que hoy comienza un nuevo camino que recorreremos juntas y juntos con la convicción de construir un Chile más justo y democrático, y afirmó que frente a la amenaza de la extrema derecha, el gobierno responde con unidad, diálogo y esperanza, según dijo. En segundo lugar se ubicó Carolina Toá, también exintegrante del gabinete de Boric y que representa al socialismo democrático con el 27,91% de los votos, quien se mostró decepcionada pero felicitó y apoyará a la candidata de la coalición gubernamental. Janet Jara es una abogada de 51 años que ya tenía antecedentes como funcionaria pública con la expresidenta Michelle Bachelet cuando ejerció como subsecretaria de Previsión Social, y será la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que el Partido Comunista logra instalar a una candidata de sus filas en la carrera al Palacio de la Moneda. Solo la izquierda participó en estas elecciones internas que no son obligatorias, ya que los partidos de derecha y ultraderecha decidieron que participarán de manera independiente en las presidenciales, donde se destacan 3 candidaturas, la de Evelyn Matei, José Antonio Cast y Johannes Kaiser. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora volvemos a la agenda local. Les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, desde España, también se refirió a la posibilidad de que el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, vuelva a ser candidato en las elecciones de 2029, lo que quedó planteado en su discurso del sábado en la Convención Nacional del Partido Nacional. Y sobre ese punto, Orsi dijo que hay que cuidar que no vivamos en una permanente campaña y destacó que tiene muchos temas por los cuales reunirse con Álvaro Delgado, el nuevo presidente del Directorio Nacionalista. Pero pasaron las elecciones. La ciudadanía decidió. Y hoy hay un partido político que está en el gobierno, otro que hace oposición. Y esa lógica es la que se mantiene. Lo que sí tenemos que cuidar todos es que no vivamos en una permanente campaña. Yo creo que el país no soporta que estemos siempre en ese clima. Pero también es bueno yo veo muy bueno que esa lógica gobierno-oposición funcione nítidamente. Que no quiere decir oponerse a todo o ponerse el balde y decir siempre tenemos la razón. Y el senador nacionalista Sebastián da Silva considera que su partido tiene una conducción compartimentada y vaticinó que Álvaro Delgado, el nuevo presidente del directorio, va a tener que acordar. También dijo que está cansado de no poder hablar de lo que pasó durante el ciclo electoral que terminó con la derrota en lo nacional del Partido Nacional, porque a su juicio hay una especie de cancelación unitaria. El liderazgo de Lacalle Pou se demostró, el partido tiene un liderazgo fuerte y tiene una conducción compartimentada. El resultado de la elección así lo indica, y bueno, por sumatoria electoral salió electo Álvaro Delgado, después eso reflejado en los asientos del directorio, hace que el presidente Delgado tenga necesariamente que acordar con el resto de los sectores porque no tiene mayoría dentro del directorio. Cada uno de nosotros va a poder tener el partido que quiere, porque el partido no es de nadie. ¿Sí? Directorio que Álvaro Delgado tiene 5 directores de 15. Eso es lo que reflejó la convención.
Da Silva dijo que está la necesidad de autocrítica sobre la derrota electoral de 2024. Me tiene un poquito cansado el hecho de no poder hablar de lo que pasó en la elección. Ustedes saben que yo he hablado en simultáneo, ¿sí? En la elección de la candidata a la vicepresidenta, después en otras cosas. Yo fui una de las pocas voces que no pudieron callar. Me tiene cansado. Ojalá todo el mundo pueda decir lo que me dicen a mí por WhatsApp, por teléfono. ¿Y quién no lo deja hablar? No, hay como una especie de cancelación unitaria por la cual hay que esperar un momento, yo todavía no sé cuál es. Cambiamos de asunto. El Banco de Previsión Social presentó medidas para mejorar la gestión de 58.000 expedientes en total de jubilaciones y pensiones que entre 2021 y 2024 tuvieron retrasos de 117% en Montevideo y 82% en el interior del país. Este atraso tiene un promedio de 200 días y se generó por los cambios en la metodología de trabajo aplicados durante la anterior gestión. Hemos mejorado el proceso de la valoración de la incapacidad en términos de sacar trámites redundantes que no estaban aportando valor, no controles, sino trámites redundantes. Y respecto a lo que es jubilación común, vamos a separar, que es lo que hasta ahora no se estaba haciendo, aquellas personas que ya tienen los requisitos, edad y años de servicio y no están en actividad hoy, o sea, no tienen un ingreso, y vamos a ir a un trámite express en donde estas personas reciban una liquidación. Y si estas personas luego tienen que hacer reconocimiento de servicios y agregar años, igualmente se les va a liquidar y después eventualmente se reformará el monto. También estamos trabajando a mediano plazo en una serie de acciones que tengan que ver con cambiar este modelo de atención. Este grupo de trabajo está planteando esquemas que empiezan desde junio hasta septiembre y pensamos que hacia octubre ya podamos estar implementando medidas de cambio. La mayoría de las que les dije comienzan a operar en julio y algunas en agosto, como por ejemplo esta que comento ahora, que tiene que ver con... Hasta ahora el BPS no le hacía cálculos a las personas que no querían jubilarse ya. Lo que hacían era una cosa que se llamaba jubilación sin cese. Lo que vamos a hacer hoy es mejorar ese trámite, es decir, si yo estoy en actividad, tengo los requisitos, pero lo que quiero saber es cuánto voy a ganar. Ahora se ha desarrollado un aplicativo que se llama Mi Jubilación Estimada, que se le va a dar un cálculo proyectado. Esto va a sacar un cuello de botella allí en una cantidad de trámites y cuando la persona efectivamente quiera cesar, allí viene e inicia un trámite de jubilación. Y en noticias vinculadas a la salud, en la segunda quincena de julio comenzará la vacunación contra la enfermedad meningocócica en 3 franjas etarias distintas. El Ministerio de Salud Pública justamente informó que 2 vacunas diferentes orientadas al meningococo van a ser incluidas en el esquema de vacunación. El Ministerio adquirió la vacuna antimeningocócica B, conocida comercialmente como Bexero, y la vacuna antimeningocócica conjugada ACWXY, conocida comercialmente como MEN5. La vacuna Bexero incluye 3 dosis. La primera se administrará a todos los y las lactantes que hayan nacido a partir de mayo de 2025, cuando cumplan 2 meses de edad. La segunda se administrará a los 4 meses de edad y la dosis de refuerzo se administrará a los 15 meses de edad. El Ministerio de Salud Pública informó que la otra vacuna, la MEN5, se aplicará a niños y niñas y también a adolescentes. En el caso de niños y niñas, solamente la deberán recibir a los 12 meses de edad, cumplidos a partir de julio de 2025, y no requerirán refuerzos, salvo que existan situaciones especiales identificadas por el personal médico tratante. En el caso de la población adolescente, solo se administrará una dosis única de MEN5 a quienes cumplan 11 años a partir de julio de 2025. En el caso de administración simultánea, las vacunas se aplicarán en sitios diferentes. La coadministración no afecta la validez de ninguna de las vacunas si se respetan las edades mínimas y los intervalos mínimos establecidos para cada una de ellas. La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria que conocemos como meningococo y se puede presentar de forma variada, generando desde una leve infección hasta una meningitis, también conocida como meningoencefalitis, o una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante. Además, puede manifestarse con artritis o neumonía, entre otras derivaciones. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Volvemos al panorama internacional y volvemos a Oriente Medio. Parece que la guerra entre Irán e Israel por el momento va a quedar
en suspenso, porque ni Irán confía totalmente en este acuerdo que ha existido de alto al fuego, ni Israel confía en que Irán deje de producir o de intentar producir enriquecimiento de uranio, como tampoco lo cree Estados Unidos. Pero mientras esto ocurre, la muerte y la guerra siguen estando presentes en Gaza, nunca dejaron de estar, incluso mientras se daba lo peor del conflicto entre Israel e Irán. 60, 40, 30 muertos es la tónica diaria, sobre todo en los puntos de ayuda humanitaria, donde la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, autorizada por Israel, ha estado en el centro de la polémica por las muertes que se producen un día sí y otro también, cada vez que las personas intentan llegar a los puntos de ayuda. Pero hoy no solamente fueron esos puntos el objeto de los ataques israelíes, sino también que otros puntos de Gaza, tanto en el norte como en el sur de la franja, fueron víctimas de los ataques israelíes, con drones, con tanques, con aviones, al punto de que en el este de la franja de Gaza hubo una cafetería que tuvo unas 30 personas muertas. Allí se concentraban estudiantes, periodistas, gente que trabaja en la ayuda humanitaria, que también fueron víctimas de estos ataques. Ya son más de 600 los muertos desde que comenzó esta polémica distribución de ayuda a fines del mes de mayo, pero se sabe que ya van 56.000 muertos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre. En una de las jornadas con los bombardeos más intensos sobre la franja de Gaza en las últimas semanas, al menos 60 personas han sido asesinadas por el ejército de Israel con ataques que golpearon zonas del norte y del centro del territorio, subrayan las autoridades sanitarias gazatíes dirigidas por Hamás. Los hechos se registraron mientras tanques israelíes avanzaban hacia zonas orientales del suburbio de Zaitún, en la ciudad de Gaza, y bombardearon varias zonas del norte, mientras que aviones atacaron al menos 4 escuelas tras ordenar evacuaciones reiteradamente descritas por la ONU como desplazamiento forzado de cientos de familias refugiadas, según informaron los residentes. El recrudecimiento de los ataques llega un día después de que el ejército de Israel ordenara una vez más desplazarse de forma forzosa a los residentes de algunos barrios de la capital gazatí y de Jabalia antes de la intensificación de sus operaciones en esos territorios. No obstante, el fuego israelí continúa matando también a personas que buscan ayuda humanitaria, ya que al menos 13 palestinos murieron este lunes por ataques cerca de un punto de distribución de comida de la autodenominada Fundación Humanitaria de Gaza, autorizada por Israel, cuando un tanque y un dron dispararon contra las personas que esperaban cerca del centro de la fundación, ubicado en el barrio saudí de la ciudad de Rafah. Unos 600 gazatíes han muerto y más de 4.200 han resultado heridos cerca de estos puntos de distribución o de los escasos camiones que permiten entrar a la ONU desde que el polémico mecanismo entró en operaciones el pasado 27 de mayo. Y si acá estamos soportando una ola de frío, en Europa la ola de calor es la noticia y está pegando en todos los países, particularmente del centro y del sur de Europa. En varios países, en España, en Portugal, en Francia, han emitido alertas rojas para distintas zonas del país, mientras que en otros lugares advierten sobre la posibilidad de incendios producto de la sequía, pero también de las altas temperaturas, que tienen que ver con un fenómeno meteorológico proveniente del norte de África, que ha provocado incendios, como en el caso de Turquía, donde más de 50.000 personas fueron evacuadas ante el avance de las llamas. Las autoridades sanitarias han llamado y han pedido atención, sobre todo para las personas más vulnerables, por el impacto que puede ocasionar la ola de calor, que en algunos casos supera los 40 grados. Un anticiclón procedente de África ha disparado los termómetros por encima de los 40 grados, sobre todo en los países del sur de Europa, donde las noches no bajan de los 20 grados y los días están por encima de los 35, mientras que los respectivos servicios meteorológicos de Portugal y de Italia han decretado en algunas zonas la alerta roja, que contempla un riesgo extremo. La ola de calor continuará golpeando a España al menos hasta el jueves, con máximas entre los 36 y 38 grados en amplias zonas de la península y Baleares y hasta 42 y 43 en el sur, mientras que en Francia la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, ha calificado los actuales episodios de calor como fenómenos sin precedentes, con temperaturas máximas de entre 37 y 40 grados en la mayor parte del país. En el Reino Unido, especialmente en Londres y en las afueras de la capital, las temperaturas estuvieron en el entorno de los 34 grados para cerrar el mes de junio más caluroso registrado, y en Alemania las temperaturas extremas se dieron sobre todo en la frontera con Francia.
La ola de calor afecta además a Suiza, Bélgica, Austria, República Checa, Serbia y Grecia, golpeando particularmente el centro de Europa, donde se espera que este miércoles las temperaturas ronden los 40 grados antes de que los termómetros vuelvan a situarse por debajo de los 30 de máxima. El fenómeno meteorológico también ha motivado la advertencia hacia las personas más vulnerables, así como la posibilidad de incendios como el que afecta a Turquía y que ha motivado la evacuación de unas 50.000 personas. Les contamos que la Cámara de Industrias del Uruguay planteó una serie de propuestas al gobierno ante las medidas anunciadas para atender la situación de los departamentos fronterizos afectados por la diferencia cambiaria con Brasil. Habló Sebastián Pérez, que es asesor económico de la gremial, y dijo que desde la Cámara de Industrias del Uruguay se encontró receptividad en el gobierno porque se comparte, dijo él, de parte de las autoridades, justamente el planteo que hizo el sector. Tenemos la misma inquietud que el gobierno referida a las dificultades que tienen las empresas para vender en la frontera, en particular las propias industrias, producto de la diferencia cambiaria y producto en segundo lugar también de cuestiones vinculadas al contrabando, que es una de las cosas que conversamos con el Ministerio de Economía, porque vemos que ha crecido el contrabando organizado, ya no el contrabando, en todo caso, de una persona que cruza y compra para el consumo, sino organizaciones que están ya con logística armada para traer productos principalmente a la capital. Y felizmente el Ministerio de Economía nos recibió el subsecretario con un cuerpo de asesores de alto nivel, compartían nuestra inquietud, ellos están también motivados por la causa del contrabando, porque socava la recaudación tributaria, o sea que bueno, en parte esta modalidad de establecer medidas excepcionales en frontera está alineada a formalizar la economía en esa zona de nuestro territorio. Hay novedades en la sede del Frente Amplio, donde está para MBD Noticias Diego Martini, que ya nos contará qué es lo que está ocurriendo. Adelante, Diego. Sí, así es, compañeros, como informamos más temprano, mesa política del Frente Amplio que recibió el coordinador de bancada de diputados, Mariano Tucci, con quien estamos, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, se habló de la rendición de cuentas, ¿qué temas se le consultaron? Bueno, fue una puesta a punto del nivel de diálogo que se ha tenido con los partidos de la oposición del país, de la importancia de construir entendimiento con el resto de los partidos políticos, no solamente para la rendición de cuentas, sino para los desafíos inmediatos que tiene el gobierno y que tiene que ver básicamente con la construcción de los pilares de lo que va a ser el presupuesto quinquenal y después cuestiones inherentes a la actividad parlamentaria. Tenemos en las próximas horas la visita del ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión Especial de Seguridad. Mañana va a venir Gonzalo Sibila con el equipo para hablar de la situación de calle en la Comisión de Población y Desarrollo, en definitiva haciéndole una puesta a punto que es recurrente por parte de los coordinadores a la mesa política nacional. Bueno, justamente mañana esa presencia del ministro Sibila, ¿por dónde se va a estar desarrollando justamente por estos episodios de personas que murieron en situación de calle? Bueno, vamos a esperar la comparecencia del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, que va a ser un planteo muy claro de la necesidad de establecer una emergencia en una situación donde la gente está viviendo y transitando de manera, digamos, indigna en las calles, no solamente de Montevideo, sino de todo el país. Esa es la cara más dura de la pobreza extrema urbana que hay que poder combatir en clave nacional. Me parece que esa es la base de lo que hay que construir hacia el porvenir. Entonces yo lo que espero de mañana, de la Comisión Parlamentaria de mañana, es que los partidos políticos coadyuven en un conjunto de soluciones que nos encuentre juntos y no divididos. ¿Como botín político esto por parte de la oposición? Esperemos que no. Me parece que hay que empezar realmente a construir hasta incluso desde lo discursivo. Estamos viviendo tiempos relevantes y yo espero que en las próximas horas salgamos de esa comisión con algo que sea realmente de utilidad para la gente, ¿no? Y para el entendimiento del sistema político. Como reflexiona justamente a que desde parte de la oposición se haya dicho que el gobierno actuó tarde en este tema. Bueno, son valoraciones políticas que yo no tengo ganas de juzgar, porque insisto, tenemos el deber que la gente nos dio, que es el de gobernar, y hoy tenemos
al equipo del gobierno, a varios ministerios, tratando de colaborar para que esa cara tan dura que tiene la pobreza extrema empiece a morigerarse de a poco, ya cubriendo a casi 2.500 personas en situación de calle, alimentándolas, dándole abrigo, con un trabajo interinstitucional realmente potente que habrá que continuar. Y yo me quiero concentrar en esas cosas porque en definitiva yo creo que la gente está cansada de las divisiones sin sentido, de los discursos destructivos, porque la tarea del Frente Amplio siempre ha sido esa, ¿no? Como decía Sereni, la de ser la fuerza constructora. ¿Cuál es la situación en relación a la caja de profesionales? Hoy hubo paro también de los profesionales. ¿Cuál es la situación a nivel de Parlamento y qué es lo que se está negociando? Que la oposición está analizando una propuesta que le acaba de trasladar el Frente Amplio, ya lo ha hecho público el coordinador del Frente, Daniel Cayani, y que en las próximas horas seguramente tengamos una sesión parlamentaria en el Senado y el mismo día o al día siguiente otra en diputados para darle sanción a lo que tiene que ser un proyecto de acuerdo de todos los partidos políticos, porque si no el resultado todos lo conocemos, que es que la caja quiebra y creo que nadie va a permitir ningún partido político que eso suceda. El acuerdo que se cierra en el Senado es el mismo que se lleva a diputados. La búsqueda hoy es de tratar de acordar más allá de entre las partes, también entre las dos cámaras. El acuerdo que se haga en el Senado debería tener notoriamente un reflejo en diputados. Tucci, le hago una consulta. ¿Cómo vio la aparición de la calle en la convención del Partido Nacional? El presidente Orsi dijo que no... La interna de los otros partidos políticos me parece que no corresponde. Lo que sí voy a decir es que, como dijo el presidente de la República, esa inercia electoral, electorera permanente no nos hace bien, pero bueno, cada uno tiene derecho dentro de su institución partidaria de hacer y decir lo que le parece. Gracias. Le agradecemos entonces al diputado Mariano Tucci, coordinador de bancada del Frente Amplio en la Cámara Baja. Bueno, dale. Y desde la Aguada nos vamos hacia Goes, a pocas cuadras del Palacio Legislativo, pero para atender uno de los asuntos nada más conversados recién con el diputado Tucci está Angie Álvarez. Así es, Martín. Estamos en este momento en la Plaza de Deportes número 2, donde se desempeña, aquí funciona un centro de evacuación para personas en situación de calle y también animales que lo necesiten. Hoy el Sistema Nacional de Emergencia publicó el informe de la situación por alerta roja por frío extremo que tiene justamente al día de hoy como límite. Es la 7ª noche del operativo del SINAE y se brindó asistencia a 2.772 personas en todo el país, 2.178 a través del sistema de refugios del MIDES y 594 mediante los centros de evacuación. Además, determinaron la apertura de un nuevo centro de evacuación que, bueno, sabremos en las próximas 24 horas dónde estará ubicado y para cuántas personas tendrá capacidad. En este sentido, también vale destacar que en la 7ª noche los equipos territoriales tienen en consideración, por un lado, el alto nivel de captación de personas en situación de calle que se ha acercado y, por otro lado, el porcentaje significativo de quienes permanecen en los centros de atención, es decir, que se mantienen bajo el amparo del MIDES y del Sistema Nacional de Emergencias. En virtud de ello, bueno, se determinó esta nueva apertura del centro de evacuación y vale recordar que la alerta por ola de frío que se mantiene hasta el día de mañana martes, 1 de junio, fue extendida por el Instituto Nacional de Meteorología del Uruguay, INUMET, para el miércoles. Por ende, se va a aguardar también si el gobierno tomará medidas respecto a justamente las medidas que se toman bajo la alerta roja de frío y si se extenderá la ayuda al día miércoles. Hubo algunos avances también en el operativo que destaca allí el SINAE. Hubo algunas reuniones de las que participó algunos referentes como representantes del Ministerio de Defensa Nacional, Desarrollo Social, Interior y Salud Pública y referentes de ACE para evaluar cómo está funcionando este plan de contingencia que hasta el momento ha ayudado a personas tanto en Montevideo como en el interior del país y del que, si les parece, tendremos más novedades en las próximas ediciones de MBD Noticias. El Ministerio del Interior presentó hoy al nuevo jefe de policía de San José, el comisario general Osvaldo Molinari, quien sustituye en el cargo al comisario general Robert Taroco, que fue designado subdirector ejecutivo de la Policía Nacional en lugar del renunciante Efraín Abreu. Y tras imponerlos en sus cargos, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó las trayectorias profesionales de los nuevos jerarcas. Estamos seguros que tanto el subdirector nacional
Robert Taroco como el nuevo jefe de policía de San José, Osvaldo Molinari, van a estar sobradamente a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles son las principales condiciones que le vio a Taroco como para imponer en el cargo? Bueno, Taroco combina dotes de ejecutividad con dotes de gestión, experiencia, trayectoria y sobre todo una ascendencia sobre sus camaradas muy importante. Usted hizo referencia hace un ratito. Estamos en una situación en la cual el gobierno por primera vez sitúa una alerta roja ante las condiciones climáticas y el Ministerio del Interior vaya se colabora con esto. ¿Cómo ha sido esta implementación y esta experiencia? Bueno, fue un desafío que se nos presentó en forma, si se quiere, inesperada, porque la policía obviamente no tiene como sus funciones prioritarias la evacuación de las personas, pero sí es una función, está dentro de su misión y quizás sea la principal, la de cuidar a sus compatriotas. Y cuando esto se nos exige o se nos pide, allí está la Policía Nacional en la primera fila desempeñando con todos sus recursos humanos y materiales la función que se nos encomendó. Otro asunto, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que durante el gobierno anterior aparte fue secretario nacional antilavado, dijo que la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es impulsada por el actual gobierno, puede afectar la independencia del Poder Judicial y también generar más gastos y viajes. Para el ex magistrado, la creación de esta Secretaría de Estado no mejorará el sistema de justicia, que es el mejor en el ranking de las Américas. De alguna manera arrincona en el funcionamiento, pasa a ser un centro de poder nuevo. Y básicamente su nombre ya asocia en la población en general como que el Poder Ejecutivo tiene algo que ver con el sistema de justicia, que puede diseñar políticas, podría ser un interlocutor con el Poder Judicial. El Poder Judicial ya tiene un interlocutor en lo que más le importa, es el ministro de Economía. Chediak dijo que el Ministerio de Justicia tiene mala fama en Uruguay porque existió uno que fue creado por la dictadura en el año 1976. Además remarcó que no es una buena idea su creación, más allá de que estaba en la propuesta de campaña de los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio. Las funciones que se pretende asignar al Ministerio de Justicia ya se están realizando por distintos ministerios o por la Suprema Corte de Justicia. Porque básicamente se dice no, tendríamos el tema de la defensa pública, es decir, los viejos defensores de oficio que brindan servicio en todas las materias en el Uruguay, que eso es atípico, gratuito, a quienes no tienen los recursos suficientes. Eso ya está en la Corte. La figura del Ministerio es la que no me gusta. Creo que no agrega, va a agregar gastos, va a agregar viajes. Es cierto que hay una cumbre de ministros de Justicia en las Américas, pero nosotros ya integramos la cumbre judicial iberoamericana de presidente de Corte y de presidente de Consejo de la Magistratura. Otro asunto, los equipos de planificación, Secretaría de Discapacidad y Montevideo Lab de la Intendencia de Montevideo desarrollaron la maqueta áptica que permite que los niños que acudan a la escuela número 198 con niños con discapacidades visuales conozcan los alrededores del centro educativo por donde pasa el tren de UPM. A propósito de este asunto, el director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Martín Nieves, explicó justamente cómo se desarrolló este proyecto. Se construyó la maqueta, por ejemplo, a través de impresión 3D y también dijo que se tuvieron en cuenta sugerencias de personas usuarias. La maqueta es un resultado final de varias horas de trabajo y varias horas de articulación de diferentes equipos, y la maqueta era una estrategia más para aportar desde las dimensiones didácticas y desde las herramientas que los docentes necesitan para trabajar cotidianamente en su práctica docente. Hicimos una articulación entre el área de planificación estratégica y Montevideo Lab. Nosotros en el espacio modelo tenemos al equipo de Montevideo Lab con varias impresoras de matriz, de inyección e impresoras 3D de última tecnología. Después tuvimos el apoyo de un equipo de diseño de Facultad de Arquitectura, de FADU,
estuvo colaborando. Con este acercamiento que tuvimos con los niños y los jóvenes, vimos que había algunas dimensiones que había que reforzar, por ejemplo el interés, una pista de patinaje, que es un punto de referencia para ellos, y bueno, y en el diseño también se fueron probando diferentes productos y diferentes estrategias, teniendo en cuenta la escala. Nosotros recordar que a nivel de percepción visual muchas veces no permite percibir un espacio total. En este caso tenemos que percibir unos 150 metros cuadrados en torno a la escuela de manera táctil, y esa es una traducción de información que es muy interesante. Bien, estamos llegando al final de esta edición, de esta nueva edición de MBD Noticias. Vamos, antes de despedirnos con los datos del tiempo, con otros datos del tiempo, porque Inumet ha emitido un nuevo aviso por ola de frío. Lo comentaba Angie en el móvil, ahora vamos al detalle. Es un nuevo aviso especial porque la ola de frío se extendió hasta el día miércoles. Según la advertencia, textuales palabras, debido a la irrupción de una masa de aire de origen polar, se espera que las temperaturas mínimas extremas oscilen entre los -4 grados y -1 grado centígrado, mientras que las temperaturas máximas se ubicarán entre los 10 grados y los 13 grados. En principio, la ola de frío llegaría hasta el martes, pero según pronostican en Inumet, las temperaturas serían más bajas aún el próximo miércoles. Tomando en cuenta esta información, es que conviene reiterar las vías de comunicación para dar aviso de situaciones en las que pueda haber personas a la intemperie bajo riesgo, y justamente ahí tenemos en pantalla las distintas vías de comunicación. Reiteramos los números para que tomen nota: 0800-8798 y 092-910-000 para dar aviso de personas a la intemperie en Montevideo. Además, para casos similares, pero desde el interior del país, está, disponible la línea 911, lo que a veces se define como 911. En el caso de que sea necesaria atención médica, la línea SAME 105. Y en el caso de que haya niños, niñas y adolescentes o adolescentes que estén justamente expuestos a estas situaciones, a la intemperie, se puede recurrir al 0800 50 50, línea azul del INAU. Bien, y ahora sí, los datos del tiempo para los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Va a estar claro y algo nuboso mañana, martes 1 de julio. Efectivamente. El 7º mes del año que comienza. Claro y algo nuboso con periodos de nuboso, y están pronosticadas heladas agrometeorológicas. Además, bueno, ya lo ven, bajas sensaciones térmicas. Además de la temperatura, la sensación térmica. Esto para la mañana, y para la tarde-noche hay una máxima de 9 grados y una mínima de 2. Y ahora pasamos al pronóstico que Inumet preparó para pasado mañana. Esto es miércoles 2 de julio, en este caso para Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, el segundo día del próximo mes, se espera que en esta zona del país presente cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Además, nieblas y neblinas y también heladas. Por la tarde y la noche, en cambio, claro y algo nuboso el cielo con neblinas. Temperaturas extremas pronosticadas, atención, -1 grado para el próximo miércoles en capital y cercanías como mínima, mientras que la máxima proyectada es de 11 grados centígrados. Si ya está sin mi garganta, imagínense. Sí, aparte. Estas temperaturas. Además se contagiaron varios. Algunas toses empezaron a sonar en el estudio. Es lo que tiene el pronóstico del tiempo por estos días. Y hace unos cuantos ya que venimos así. Las sensaciones térmicas del pronóstico del tiempo. El efecto psicológico en todo caso. Bueno, nos estamos yendo y como todos los días los invitamos a quedarse, porque en el mismo horario de siempre viene Lado B, nuestros compañeros y compañeras que llevan adelante ese programa, y luego el resumen de esta edición de MBD Noticias en síntesis. Además, mañana tempranito a las 8 estará al aire la primera edición, la matinal de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Como siempre, el segundo turno informativo de lunes a viernes llegará a las 13 horas y con Natalia estaremos, recuerden este dato, desde las 18:30, porque hoy empezamos justamente a tener el comienzo de cada edición a esa hora, lo que nos asegura media hora más de información, de 18:30 prácticamente hasta las 20, todos los días de lunes a viernes. Y que podamos decir buenas tardes en breve. Bueno, yo creo que falta un poquito, pero en todo caso lo resolvemos después. Ahí está, hasta mañana. Gracias por estar, que pasen bien.